Si nos tiene indignados lo que diga un reportero argentino de que detesta mexicanos, si nos tiene indignados lo que diga Pedro Sola, un periodista de la farándula, de envenenar perros, señoras y señores, ¿no creen que es momento también de unirnos desde nuestros micrófonos, desde nuestras cámaras, para repudiar lo que está pasando en Estados Unidos? Esta cacería contra nuestra gente. Otro paisano más es asesinado, muere a balazos, balazos disparados por agentes de ICE. Ustedes saben que le he estado planteando a la presidenta y otros colegas también, no muchos, algunos otros colegas que mantienen el tema migrante sobre la mesa en la mañanera. Apenas hace unos días, cuando me concede la palabra la presidenta, frente al canciller le decía, ¿nos pueden informar cuál es el panorama? Si han subido, han bajado la intensidad de estas redadas, de esta persecución con nuestra gente. Y más tarde nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de don Lorenzo Salgado a manos de ICE. La familia nos ha hecho llegar esta carta que me permito leer a continuación. Desde el dolor, desde la tragedia, escriben. Esta carta expone y condena categóricamente los actos de violencia del Estado estadounidense que culminaron en el asesinato del ciudadano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años de edad, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, la mañana del 7 de julio del 2026 en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Miren, me duele, me apachurra el corazón pensar que mientras nosotros estábamos en la mañanera, no sé, ahorita voy a preguntar datos, esto estaba ocurriendo en Houston. Lorenzo, dice la carta, no era una amenaza, era un pilar de su familia y un trabajador de la construcción que dedicó 35 años a edificar los suburbios de este país sin tener jamás ningún otro conflicto con la autoridad. Resulta profundamente indignante y revelador de la criminalización sistémica que, estando a un paso de consolidar su estatus legal y obtener un permiso de trabajo tras décadas de aportaciones, el Estado haya respondido a su esfuerzo arrebatándole la vida bajo la excusa de su estatus migratorio irregular. Como millones de migrantes que sostienen la economía estadounidense, el señor Salgado Araujo inició su jornada antes del amanecer, salió de su hogar a bordo de su camioneta para recoger a su cuadrilla de constructores en Houston, buscando únicamente el sustento honesto para los suyos. En una clara muestra de las tácticas de cacería e intimidación dirigidas contra la comunidad indocumentada, el vehículo de Lorenzo fue interceptado en la calle Canal por agentes de ICE que operaban unidades sin logotipos oficiales. ICE se ha apresurado a criminalizar a la víctima, construyendo una narrativa de defensa propia para justificar haberle disparado en el abdomen a un trabajador que solo buscaba llegar a su obra. De manera simultánea, sus 3 acompañantes fueron privados de su libertad, silenciando a los testigos clave. Cabe señalar que Lorenzo Salgado se encontraba en trámites de regularización migratoria desde hace más de un año. Él ya sabía qué hacer en caso, él ya sabía qué hacer en caso de ser detenido por un agente de inmigración, por lo que la versión oficial que justifica el uso desproporcionado de la fuerza letal de la agencia no tiene mucho sentido. Mientras Lorenzo agonizaba en el pavimento rodeado de agentes, escena captada por cámaras de vigilancia, su familia estaba sumida en la desesperación. Al llegar a la zona acordonada, tras alertar de una redada de ICE, las autoridades les negaron el reconocimiento. La crueldad del cerco institucional obligó a sus seres queridos a identificar a Lorenzo escuchándolo pedir ayuda y viéndolo desangrarse a través de videos difundidos en redes sociales. Las autoridades continuaron con la violencia institucional, ya que después de disparar contra Lorenzo, impusieron un muro de silencio burocrático, negando a la familia cualquier dato sobre su estado de salud. La confirmación de la muerte de Lorenzo a sus familiares
no llegó por un canal de atención a víctimas, sino a través de la frialdad de los reportajes periodísticos y el eventual apoyo de organizaciones civiles. Esta cadena de omisiones evidencia el desprecio estructural con el que el sistema procesa y desecha la vida de las personas migrantes. En virtud de la gravedad de los hechos expuestos y de las omisiones en el protocolo de actuación y notificación, se emiten las siguientes demandas fundamentales, y voy a hacer un paréntesis aquí, que espero hacerle llegar al canciller Roberto Velasco, con la confianza que siempre me ha dado, con el generoso trato, antes incluso de ser secretario de Relaciones Exteriores. Si me toca a mí, si me corresponde a mí, yo le haré llegar esta carta al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y si es necesario, a la mismísima presidenta. Ustedes saben que mi activismo, que la cobertura del tema migrante no es una cosa hechiza, no es por conveniencia, que tenemos años en esto y que hemos advertido a la presidenta desde los enmascarados de ICE hasta las patrullas no identificadas. Perdón. Uno, apertura de una investigación exhaustiva y transparente. Se exige una revisión minuciosa e imparcial de los hechos ocurridos el 7 de julio. Esta investigación debe esclarecer el uso de la fuerza letal y auditar los procedimientos operativos de ICE, específicamente el uso táctico de vehículos sin identificación oficial en zonas urbanas. Dos, garantías procesales y toma de declaración a los testigos detenidos. Se solicita con carácter de urgencia que se permite y garantice el derecho de los 3 trabajadores detenidos, entre los cuales se encuentra un familiar directo del fallecido, a emitir su testimonio. Sus declaraciones son determinantes para probar que la víctima no intentaba eludir a las autoridades de la ley, sino que actuó bajo el temor fundado de estar siendo perseguido por vehículos particulares. 3, dignificación de la víctima y reforma a los protocolos de notificación. Se demanda el cese de cualquier estigmatización mediática o institucional de las víctimas. Asimismo, se exige una revisión de los canales de comunicación de las dependencias involucradas a fin de garantizar que ninguna otra familia tenga que enterarse de la pérdida de un ser querido a través de redes sociales debido a la falta de información oficial. Y 4, asistencia consular y un pronunciamiento claro y contundente por parte de Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que más claro no se puede. Y le quiero agradecer que nos acompañe en estos momentos aquí en Sin Censura Víctor Gómez, estudiante del Instituto Mora, y es quien es familiar precisamente del paisano Lorenzo Salgado Araujo, que murió, que murió por las balas percutidas por un agente de ICE en otro de estos casos dolorosos. Víctor, buenos días. Gracias por la confianza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos, dolorosos y combativos días, porque ahora que escuchaba una vez más el relato de la carta, pues se me vuelve a revolver el estómago, se me vuelven a mover las tripas del coraje, de la indignación, de todo lo que está pasando, de lo que no nada más pasa a la familia de Roberto, de Lorenzo Salgado, sino de los otros 17 migrantes asesinados en estos últimos días, según los reportes que salieron en función de estas mismas notas. Y pues bueno, que, ¿Quién que era nos Lorenzo, agradecen. Víctor? Primero voy a hacer ahí un pequeño paréntesis. Creo que antes de decir quién era Lorenzo, hay que aclarar que todos, todas, todes en México tenemos un familiar, un pariente viviendo en Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, Lorenzo, pues Lorenzo era nuestro tío. Lorenzo era un hombre que se fue a Estados Unidos a sus 17 años de edad. Yo voy a cumplir apenas 30. Francamente, no tengo un recuerdo, eso fue hace más de 35 años y por su misma situación irregular, pocas veces tenía oportunidad de regresar a México. Entonces, creo que a veces el dolor que se deja de una persona que le dejó tantos años pues a otra tierra
que vivió honestamente, que trabajó, que sacó adelante a su familia, a sus hijos, y que finalmente había hecho de su patrimonio hasta convertirse en un hombre con, digamos que ya tenía los contactos para poder dirigir una pequeña flota de trabajadores, todos ellos también inmigrantes, junto con sus otros amigos, vecinos. Pues eso nos habla de una persona que llevaba más de 30 años trabajando honestamente, como muchos de nuestros familiares. ¿Cómo te hace sentir? Lo voy a preguntar así. No saber mucho del tío que se fue a Estados Unidos, pero saber que es un hombre trabajador y de pronto te vuelves a enterar, pero ya para tratar de pasar el trago amargo de que murió a manos de ICE, en esto que hemos llamado muchos una cacería de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo ha sido esto? Cómo ha sido todo este ruido, pues, toda esta tragedia, Víctor? Mira, francamente, creo que toda esta situación, como bien lo planteas, de persecución es porque la política del odio y del sinsentido nos rodea. Y si hoy, siendo una persona relativamente lejana, me toca tomar la palabra y me toca replicar este mensaje, es pues precisamente por la misma situación de inseguridad. Yo creo que a pocas palabras, buen entendedor, para los otros familiares, los otros primos, tíos que se encuentran en Estados Unidos, pues cualquier paso en falso puede significar una amenaza que ya vimos tiene consecuencias letales. Además, en México también la situación no es tampoco por menor, así que también sabemos que dar la cara, salir al aire, exponerse siempre tiene un riesgo, y más cuando lo que se está reclamando es justicia, porque la justicia, al igual que muchos ámbitos de la vida, son cuestiones políticas. ¿Sabes si ya ha habido un acercamiento del gobierno de México a través del consulado o a través acá en México de Cancillería? ¿Qué ha pasado? Hasta el día de ayer en la tarde no teníamos, al menos aquí en México, porque quienes están llevando la mayor parte pues bueno, quienes están llevando todo el proceso jurídico, pues se está llevando en Estados Unidos, sus hijos más grandes, quienes dieron la declaración de prensa, pues ya tienen apoyo jurídico. También hay unas congresistas y congresistas estadounidenses que están respaldando el caso. Entonces, nuestro fin, nuestro propósito de este lado de la frontera es generar una cámara de eco, atendernos a lo que se demanda, y pues por supuesto saber que el avance de un caso no es pues porque se quede ahí, porque, y lo decía desde un principio, ¿quién es Lorenzo? Pues Lorenzo es nuestro tío. Y con eso es suficiente, más que suficiente, porque ningún tío debe de morir así, porque ningún primo, ningún familiar, ningún hermano, nadie debería de morir así. Y yo sé que se viene la campaña mediática desde Estados Unidos para decir que tu tío intentó agredir a este agente que disparó en defensa propia. Yo sé cómo corre el agua y qué bueno que ustedes desde México también están levantando la voz, porque lo peor que le puede pasar a una familia es que al final en los medios de comunicación, ese hombre que tú dices que entregaba su vida decentemente y que logró construir un patrimonio y ya tenía su cuadrilla de trabajadores en la construcción, termine siendo el malo de la película. Hágame usted el favor. No, por la memoria de todos los Lorenzos. Ya pongámosle a todos Lorenzo. No podemos quedarnos callados, estarás de acuerdo, Víctor. Y ojalá que tu voz desde tu trinchera, que la voz de uno que se jacta de estar metido en los temas migrantes, suene más fuerte que nunca, porque ¿cuántos más? ¿Cuántos más van a tener que morir pues para que nos unamos, pues para que se diga lo que se tenga que decir, Víctor? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en un principio lo decías muy claramente. Por parte de esta segunda administración del actual presidente de Estados Unidos, ha habido una clara campaña de persecución, es una política de encarcelamiento, no se puede llamar de otra forma, considerando lo que ya mencionaba también, de que más de 17 migrantes, al menos en estas últimas semanas, han sido reconocidos por el Departamento de Seguridad Nacional
como asesinadas o muertas, porque, por las, como bien lo decías, cómo se maneja el discurso por la prensa, pues por la prensa de derecha, digámoslo así. Entonces, sabemos que este caso particular, lo que menos queremos, por supuesto que es justicia, pero lo que menos queremos es que se quede ahí, porque finalmente, así como lo decía la presidenta en la mañanera del día de ayer, es necesario ir más allá de estas notas diplomáticas. Es necesario generar un proceso contundente, porque a términos, al último dato que tengo de que hay más de 11 millones de mexicanos y mexicanas viviendo en Estados Unidos actualmente, y la comunidad migrante latina es la comunidad más grande que vive en un país que en un momento se jactó de haber sido construido por migrantes, pero el día de hoy, a partir de cánones raciales, porque no creo que se pueda llamar de otra forma, de esa forma de blanquitud que ha caracterizado esta segunda administración, pues se hace una persecución y literalmente hay esa garantía institucional de parte del gobierno estadounidense de impunidad, y eso es lo que no se puede permitir, porque el día de hoy fue Lorenzo, el día de ayer fue Marta, el día de mañana, pues no queremos que sea nadie más. Qué fuerte lo que estás diciendo, Víctor. No te voy a quitar mucho tiempo, pero déjame hacer referencia a la carta que acabo de leer, que es la carta de la familia. Y al final de la carta piden asistencia consular y un pronunciamiento claro y contundente por parte de Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer creo que, tristemente digo, porque pues, se trata de una tragedia de tu tío, creo que avanzamos, porque la presidenta también ya está, la veo harta de estos casos, ¿no? La veo verdaderamente agobiada de estos casos y creo que esa contundencia nos va a llevar a qué, no lo sé. ¿Qué necesitan escuchar ustedes? ¿Qué necesitan ustedes para, pues, para que se cumpla este cuarto punto de la carta, Víctor? La demanda es tan abstracta como tan concreta. Justicia, respeto del pleno proceso y tener claro que ninguna persona es ilegal en el mundo. Entonces, yo creo que Estados Unidos y México han compartido muchísimas cosas durante muchísimas décadas, y esta política en particular de persecución, pues no nada más se repercute en esta situación, como bien lo decía, es la vida de muchísimas otras personas que se encuentran viviendo en este momento en el extranjero, específicamente en América del Norte, pero pues también representa toda la articulación política institucional que ha seguido el gobierno de esta administración de Norteamérica respecto al gobierno nacional, al gobierno mexicano. No creo que tengamos que dejar desvinculado también noticias pasadas que han estado, como las intervenciones de la CIA, como las operaciones clandestinas de sus agencias internacionales. Entonces, dejar pasar esto es una vez más dejar pisotear la soberanía nacional, porque, pues, dice, dice el poema de Bocanegra y de Jaime Null, que un soldado en cada hijo te dio. Entonces, finalmente la patria, la soberanía no se reduce al territorio, también es su gente, también son sus recursos, son sus instituciones. Pues tus primos están también en pie de lucha allá en Estados Unidos, los leo, los veo, veo a tu familia. Afortunadamente recibir el respaldo de políticos tan necesario en momentos como este, estadounidenses. Esperemos que de este lado se haga lo que corresponde. Y pues la presidenta lo dijo ayer, más allá de las reclamaciones diplomáticas, las medidas que se tengan que tomar para que se haga justicia en el caso de tu tío Lorenzo y en el caso de todos y todas, y sobre todo para que no se repita, para que no se repita otro asesinato a manos de estos que andan enmascarados, a estos que andan en camionetas sin identificar, que es otro de los puntos de la carta.
¿Con qué te despides? ¿Qué mensaje le dejas a la gente que nos está viendo y escuchando? Por cierto, veo campañas de recaudación de fondos, no sé si es necesario. ¿Con qué te despides, Víctor? Me despido con esos dos puntos. En primer lugar, lo que compartes de la campaña de GoFundMe es una campaña que se está haciendo para poder solventar los gastos jurídicos operativos y que finalmente en Estados Unidos es muy caro todo proceso legal, aun cuando se está llevando el apoyo del Congreso y demás, todo está privatizado. Entonces, es una manera también de, pues, de solventar todos los gastos emergentes que se están dando en función de todo ello, y todo eso está dirigido directamente pues a la familia directa de Lorenzo Salgado. Y lo segundo, en este caso, es pues invitar a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que les pueda llegar este y los demás mensajes que seguiremos comentando, insistir que todas, todos, todos tenemos un familiar, un tío, un primo, un amigo que vive en Estados Unidos, y, y saber que no hacer nada es también pues voltear la cara por aquellas No, personas que también decimos querer. déjame decirlo con todas sus letras, Víctor. Permíteme decirlo. El Sí, quedarse callado es ser cómplice. sí. Está cabrón. No podemos quedarnos callados. No más. No más. Ni uno más, querido Víctor. Y yo te agradezco. Creo que mucho de la conciencia que escucho en tus palabras es lo que precisamente de lo que se habla en el Instituto Mora. Te mando un abrazo en solidaridad y que sepas que hay medios como este, humilde, sin los fierros de los grandes medios de México, pero que tiene la convicción de no quedarse callado y de siempre darte la oportunidad, darles la oportunidad, sobre todo en estos casos de injusticia, para que se expresen. Te, te reitero el ofrecimiento de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura cuando se necesite para ti, para tu familia. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esperemos que finalmente no sea necesario, que las instituciones mexicanas hagan lo que tienen que hacer y que se haga justicia por Lorenzo, por todas, por todos. Te mando un abrazo, es Víctor Gómez, sobrino Abrazos. de don Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años de edad, quien muere por los disparos que recibe por parte de un agente de ICE en Houston, Texas, y la familia. Qué bueno que está levantando la voz hasta donde se tenga que escuchar, que se escuche claro y fuerte. Ni uno más. Ya basta de estos casos, y le agradezco a la familia la confianza por compartir esta carta que le haremos llegar a través de nuestra vía al canciller. En estos momentos le estoy mandando el mensaje al canciller Roberto Velasco, Muchas gracias. y ahí estamos a la orden, Víctor. Salúdanos, por Muchísimas favor, a tu gracias. familia. Claro que sí. Gracias. Yo le sigo pidiendo a usted que nos está viendo y